Vamos entonces a leer Levítico 25, del 47 al 51. Dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Y bueno, este día, mis amados hermanos, quisiera brevemente que meditáramos en un tema muy importante, voy a decir, para nosotros los creyentes. Y he titulado el tema de este día: el pariente cercano. El pariente cercano. Realmente aquí en esta porción hemos encontrado uno de los términos que he utilizado para el tema de este día. Como lo dije, el pariente cercano. Y realmente eso me llevó a pensar en que hay términos que se nos hacen comunes en la vida cristiana. Es decir, que se vuelven muy fáciles de adoptar y uno comienza a utilizarlos, uno comienza a decir, bueno, ciertos términos que son del caminar cristiano los damos por sentados, como que si nosotros los comprendemos. Y uno de esos términos que se ha vuelto común realmente es el término de la redención. El término de la redención es uno de esos términos que se hizo muy común, y se hizo común por ejemplo, las letras de las alabanzas, las canciones. Y entonces las letras de las canciones utilizan mucho el término de redención. Y Él nos redimió, en Él tenemos redención. Son términos que muchos cánticos contienen. Y entonces aprendimos a hablar así. Pero el término redención en sí no lo conocemos, o no entendemos el impacto o el peso que tiene ese término. Es un vocablo que hoy se usa mucho, como dije, en los círculos religiosos, y muchas veces nos hacemos una noción muy particular, por cierto, de este término. Entonces no sé qué significa para usted, y quizás de los que están ahí sentados con usted en este momento en su casa, de repente lo que uno piensa acerca del término redención y lo que piensa alguien más, de repente es muy distinto. Y por eso es que el Señor me lleva a esta porción para poder entender qué es lo que bíblicamente significa, de dónde viene ese concepto de la redención. Hoy, en la porción que hemos leído, Dios le está dando instrucciones a su pueblo a través de Moisés, porque si usted sabe que Israel ahora está en el desierto, en esta porción Israel está en el desierto, apenas acaban de recibir la ley, no son una nación, apenas se han constituido una nación, un pueblo santo, y comienzan a recibir las leyes que han de constituir aquella nación. Dentro de esas leyes está la ley de la propiedad de la tierra. Pero cuando Dios habla acerca de la ley de la propiedad y de la tierra, también incluye ahí la propiedad, como en aquellos tiempos se entendía la esclavitud. Obviamente que aquí es algo bastante novedoso lo que Dios está hablando,
Y aunque para nosotros que ya tenemos la revelación de Dios mucho más clara en nuestro tiempo, realmente las palabras que Dios aquí nos está hablando, o lo que Dios está estableciendo para su pueblo especial, su especial tesoro, su gente, su nación, son leyes muy justas, mucho más justas que los pueblos de aquella época, de los pueblos bárbaros, porque así se les llamaban. Y dentro de esas leyes les empieza a decir cómo ellos manejarán la cuestión de las tierras, de las posesiones. Dentro de las leyes que Dios les da, les habla acerca del año del jubileo, y todo el concepto lo que buscaba era que en Israel no existiesen pobres, es decir, que la pobreza Dios la aborda en términos bastante especiales, cosas que ninguna nación tenía. Y entonces dice, bueno, a todos Dios les dará su tierra, su parcela, y serán dueños de su casa cuando entren a la tierra prometida. Pero no podrán traspasarla, no podrán venderla. Pero en caso de que alguien llegara a quedar en la pobreza, a caer en la pobreza, entonces esa persona podrá vender su propiedad. Pero dentro del pueblo de Dios se establece aquí en este capítulo 25 una ley que después de 49 años, en el año 50, todas las propiedades debían regresar al dueño original. ¿Y cómo podían rescatar las propiedades? Bueno, si alguien tenía 25 años de haberla vendido y la quería rescatar, esa persona tenía que pagar la diferencia de los años que aquella propiedad había sido vendido. Entonces se tenía que prepararse con los 25 años, tenía que recomprarla, pero ya no la iba a comprar por el mismo precio que la vendió, porque ya había sido del dueño 25 años. Entonces tenía que pagar la diferencia y así se rescataba. Si ya faltaban 7 años, solo tenía que pagar los 7 años que faltaban. Y así recuperaban las tierras. El detalle es que hubieron pobres que no solamente vendieron sus tierras, sino que terminaron vendiéndose ellos mismos, porque la vida dio ciertas vueltas. Ellos terminaron empobreciéndose de una manera muy cruda, que tuvieron que venderse como esclavos. Y al venderse como esclavos, tanto la tierra como las personas, dentro de Israel Dios dio esta ley: la ley del rescate, la ley de la redención, de cómo redimir a uno que se había endeudado al punto de deber la vida. Y es ahí donde el Señor dice: si alguien se vendiere, si alguien se vendiere como esclavo, entonces la manera de redimirlo será por un familiar, o por su tío, dice, o por el hijo de su tío. Y si no hubiese alguien tan íntimamente ligado al esclavo, entonces un familiar cercano, es decir, alguien tenía como la autoridad, como en el caso del libro de Ruth. Usted sabe de que Ruth, la moabita, llega a trabajar en los campos de Booz, y Booz es un familiar cercano de Noemí, que termina redimiendo a la familia de Noemí, porque era la ley en Israel. Y entonces la redención es entonces ese ejercicio que este capítulo hoy nos habla. Y Dios lo hizo precisamente para eso, porque Dios no quería que nadie de su pueblo fuese esclavo. Lo voy a decir otra vez: Dios hizo provisión para que nadie de los que llevan su nombre jamás fuesen esclavos. Lo voy a repetir otra vez, no me está entendiendo. Dios hizo provisión para que ninguno de los que llevaran su nombre jamás, dije jamás, fuesen esclavos. Ese es como el contexto breve que yo quiero como ponerlos al tanto. De ahí viene este concepto de la redención, este tema del pariente cercano. Este tema entonces del pariente cercano y de la redención
Para empezar, número uno, los que toman nota, es un concepto legal. Tome nota, ¿verdad? Esto es un concepto legal. Lo voy a repetir porque esto es algo importante. Legal significa que sin importar lo que usted siente, sin importar lo que usted pueda imaginar, lo que es legal es un hecho. Cuando una ley se promulga, aunque usted no tenga ningún sentimiento positivo o negativo, una vez que el Estado, el gobierno establece una ley que usted puede, por ejemplo, los que llegamos aquí a este país y tenemos que regular nuestro estado migratorio, hay leyes y dicen, bueno, si usted ha sido un buen ciudadano y usted ha pagado sus impuestos por 7 años y no tiene ninguna cuenta pendiente, le toman las huellas y entonces usted sabe todo el proceso. Y cuando usted puede probar que es un ciudadano bueno, la ley, sin importar cómo usted se sienta, la ley le otorga ciertos beneficios. Pues para que usted vaya entendiendo, la redención es un término legal, es un término 100% legal. No es que, ay hermano, yo me siento salvo. Se sienta o no se sienta, una vez usted confesó sus pecados, una vez usted vino a los pies de Cristo, usted legalmente ha sido declarado hijo de Dios, ha sido redimido. A veces usted puede caminar en la vida, entiendo que puede tener dudas, usted puede llegar a sentir que Dios no le oye, usted puede llegar a pensar que Dios se olvidó de usted, pero le tengo noticias. Hay términos legales que ya lo declararon justo y usted es un redimido por la sangre del Cordero. Eso es lo primero, que es un término legal, es un concepto legal. Esto fue una provisión de ley que Dios entregó para la propiedad, provisión de ley que Dios dio para que no hubiesen esclavos en medio de su pueblo. Cuando yo pienso en esto, pienso en estos hermanos que a veces se equivocan y a veces cometen errores, y el diablo los empieza a engañar y les empieza a decir, ya Dios ya no te va a querer, mire cómo le falló, mira qué es lo que hiciste. Y entonces empieza el enemigo a martillarles, y ellos, al no conocer este término legal, ellos empiezan a caer en más pecados y en más pecados, y el diablo los va engañando y se lo va llevando y lo va arrastrando. Pero yo le traigo noticias. Esto fue una provisión de ley para que no existiese esclavitud en medio del pueblo de Dios. Número 2, el pariente cercano es una figura, o esto de la redención es una figura en la revelación progresiva de Dios. El pariente cercano, o la redención que el pariente cercano realiza, es una figura. Y en esta revelación progresiva que Dios ha dado al hombre, el Señor dejó todo esto en el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento está lleno de figuras que apuntan, oiga, esto es maravilloso, que apuntan al gran plan eterno. Todo el Antiguo Testamento, usted puede comenzar con las pieles con las que el Señor, porque el Señor, cuando Adán y Eva pecaron, lo que hizo es que mató un cordero, hizo pieles para cubrir a Adán y Eva, para sacarlos del huerto. Y mató un cordero mató Dios para, con la piel del cordero, cuidar a Adán y a Eva, cubrirlos. Un cordero. Y yo le puedo mencionar en tipología bíblica lo que representó eso, y luego lo que representó el arca de Noé, y luego lo que representó todo lo que el Antiguo Testamento tiene. Hay una tipología, es decir, un estudio de los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de figuras que apuntan a un plan eterno maravilloso. Claro, hoy todo está aclarado, hoy todo lo podemos comprender con mucha más claridad. Pero esta es la primera vez que a una nación en la tierra se le comunica en este capítulo 25 el concepto de la redención, el concepto de
de que alguien vaya y pague la deuda suya para poder ser librado de la esclavitud. El pariente cercano, entonces, es una figura, lo voy a repetir, es una figura de esa revelación progresiva que en aquel tiempo incipientemente Dios comienza como a decir, este es mi plan. Se lo estoy diciendo con manzanas, se lo estoy diciendo con figuras para que ustedes comprendan que hay un plan de redención para el hombre. Y número 3, el pariente cercano es el mensaje. Esto es la redención que ejecuta el pariente cercano. Es el mensaje más poderoso de amor en la tierra. Es el mensaje más poderoso de amor en la tierra. El pariente cercano. En este mensaje tan poderoso. ¿Por qué le digo que es el mensaje más poderoso? Porque la condición del ser humano en cuestión del pecado, en cuanto al pecado, realmente es verdaderamente deplorable. No solamente que el hombre, cuando pecó, perdió su dominio en la tierra, pero no solamente perdió su posesión de la tierra, no perdió solo su posesión, sino que luego se convierte en esclavo del pecado. No solamente que la tierra ahora está bajo el dominio del príncipe de este mundo, sino que ahora el mismo ser humano se convirtió en esclavo de uno más fuerte que él. Y esa es la condición, que el planeta entero pasó al dominio de Satanás, que el ser humano se convirtió en esclavo de Satanás, en esclavo del pecado. Ahora aquí entra uno de los conceptos más complejos pero gloriosos en este tema, porque nosotros los mortales, esto está serio, nosotros los mortales nos quedamos desahuciados, nos quedamos sin pariente cercano, porque cuando Adán pecó, el pecado de Adán, dice la Biblia, que por el pecado de uno entró a la humanidad la muerte. Es decir, una vez Adán pecó, nos desgració la vida a todos. Entonces, no existe y no existía nadie que pudiera venir y rescatar, porque, bueno, ¿y cómo le hace usted cuando tiene un pariente, un familiar que es esclavo del pecado? ¿Y cómo le hace un hombre queriendo ayudar el hombre en todas sus capacidades mentales, académicas, capacidades económicas, capacidades hasta qué le digo, políticas, en todas sus capacidades? ¿Cómo le hace usted, aunque tenga conectes por todas partes, aunque usted mismo sea un psicólogo, aunque usted mismo sea lo que sea, cómo usted rescata a un familiar suyo, a un hijo, a una hija, a un padre, a un tío que el pecado lo atrapó? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hacemos nosotros si de repente los que queremos ayudar a veces estamos luchando, pues estamos luchando también con malos hábitos? Vaya, pues digan algo. Sí. Y entonces nosotros mismos vamos luchando, y pareciera que en esa condición no teníamos quien nos rescatara, y no teníamos ningún pariente cercano que tuviera la capacidad de levantarse y de pararse frente a Satanás y decirle: mira, ¿sabes qué? Yo voy a pagar lo que este está haciendo para que lo libres, y que ya no lo ataques tanto con la droga, o que ya no lo arruines más con este pecado o con aquel otro pecado. Y entonces el hombre nos volvimos impotentes porque no podemos rescatar
aunque amemos a nuestros parientes y aunque amemos a nuestra familia, una vez que el diablo le ha puesto la mano a alguien de la familia, aunque usted tenga dinero y tenga lo que tenga, no puede librarlo. Se requiere entonces, como dice la palabra, de un pariente que tenga plata, que tenga la condición para librarnos legalmente. Y el detalle es, mis amados, que Dios es santo, 3 veces santo. Póngame atención a esto. Dios es santo. ¿Está de acuerdo? Ok, si Dios es santo, 3 veces santo, Él no es como nosotros. Para empezar, Él es espíritu. Ahí entramos en grandes dificultades, porque Dios es espíritu. Y Él no podía entrar en esta relación porque no es. Claro, nosotros tenemos espíritu también y somos hechos semejantes a Él, pero Él no puede entrar en la esfera humana porque es diferente. Dios es espíritu. Pero también hay una realidad en cuanto a la condición de Dios, que Dios, al ver que lo que le pertenece a Él, la tierra y su plenitud, el hombre, la corona de su creación, ha sido subyugado y ahora es esclavo del pecado. Entonces Dios pareciera que se quedó como maniatado, porque siendo Dios no puede, no está en las condiciones legales para poder recuperar lo que se perdió, y no puede hacer algo entonces para convertirse en nuestro pariente cercano. Alabe al Señor. Para convertirse en nuestro pariente cercano, Él tiene que entrar a la humanidad como uno de nosotros. Bendito el Señor. Entonces tiene que entrar como uno de nosotros, porque somos su posesión, porque somos sus hijos. Y Él entonces tiene que recuperar a todos los que se han perdido de la esclavitud del pecado. Y entonces Él está en una condición de, como Dios no puede, entonces Él se hizo hombre y se hizo como uno de nosotros. Y es ahí, hermanos, donde el familiar, el pariente cercano, el Dios todopoderoso se hace como nosotros. Y entonces dice la palabra: si el forastero o extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere el forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Pero vino Sansón y no pudo rescatar. Vino David y no pudo rescatar. Vino Josué y no pudo rescatar. Vinieron los jueces y no pudieron rescatar. Y vinieron los reyes y no pudieron rescatar, porque ellos también traían deudas. Porque ellos también, fíjense lo que dice el verso 48: después que hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Mire, hermano, pueden haber muy buenas intenciones de rescate que usted tenga por sus hijos, por su familia, por sus padres. Usted puede tener buenas intenciones de rescate, pero es que las garras del pecado, solo Cristo realmente puede abrir las garras de Satanás. Solo Él puede, porque nosotros estamos muchas veces endeudados. Usted que quisiera ver libre a su esposo, a su esposa, quisiera ver libre a su hijo, cuando usted le da pesar que su familiar está yéndose tras el pecado, usted tristemente también tiene la cola pateada. Es un dicho. También tiene una historia. También tenemos una historia.
También tenemos una historia que es vergonzosa. Y entonces la ley dice que uno de sus hermanos lo rescatará, un pariente cercano, pero y el pariente cercano nuestro está peor a veces que nosotros. Y dice el verso 49, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Pero luego dice, o si sus medios le alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero aquí hay un problema, porque el siguiente verso, el verso 50, dice lo siguiente: hará la cuenta, oiga esto, hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y hasta que hasta apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años. No, hombre, ahí las cuentas no nos salen a nosotros. Uy, no empiece a hacer cuenta y no empecemos a hacer cuenta que aquí salimos mal. Pero si quiere hagamos la prueba. La Biblia dice, cuando Dios dio la ley, Dios dijo, es que esto está serio, dice, usted tiene que cumplir la ley. Pero cada vez que alguien dice viole uno de estos mandamientos, será culpable de los otros 9. Imagínese que cuando usted miente delante de Dios, usted pecó, y delante de Dios le cuenta como que se haya hecho mal los otros 9. O sea que usted es contado como idólatra, es contado como blasfemo, es contado como deshonrar a sus padres, es contado como adúltero, es contado, o sea, por cada pecado times 10, a la 10ª potencia. Ay, Dios mío bendito. Los matemáticos, ayúdenme por favor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo le parece que empezamos a hacer la cuenta nosotros a la 10ª potencia? Every time we fail, cada vez que nos equivocamos. Hoy usted viene, comete una falta a la 10ª potencia, y 10 minutos más tarde le dan ganas de vengarse de su hermano, y la Biblia dice que aquel que odia a su hermano es como que si lo ha asesinado a la 10ª potencia. Desde que usted tiene uso de razón hasta la edad que usted tenga hoy, mire, le va a pasar como aquel que inventó el ajedrez. Le va a pasar como el que inventó el ajedrez. Que el que inventó el ajedrez, un rey quiso comprarle su invento y le dijo que le iba a pagar, y en cuanto se lo vendía, el inventor le dijo: mira, muy fácil, me vas a pagar con arroz. Me vas a pagar con arroz, solo que lo vas a ir multiplicando por la misma cantidad. Hasta fácil, dijo el rey. Y entonces 2 dijo: 2 por 2, 4. Estamos bien. 4 por 4, 16. Vamos bien, esta es la segunda. 16 por 16. Uy, busque una calculadora porque esto se va a poner bueno. Aquel rey, a la 5ª multiplicación, se dio cuenta que ni con todo el arroz del planeta le iba a pagar a este hombre. Y esa, mi amado hermano, es así. Eso es precisamente, esa es la condición del hombre. Y Dios dice que hagan la cuenta con aquel que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Hagamos las cuentas con Dios. Hagamos las cuentas también con las veces que hemos fallado. Hagamos la cuenta y usted se va a dar cuenta que no hay manera de pagar. Y si alguien puede pagar, que lo haga. Dice, pero nadie puede. Nuestras cuentas no nos van a salir bien. No alcanzamos a pagar ni con toda la eternidad. Es imposible pagar la culpa del pecado.
Y si fueren muchos años, dice el verso 51, conforme a ellos volverá para rescatarle. Mis amados hermanos, yo voy a finalizar ahora. Esa es la verdadera condición de la que Dios nos vino a librar. La redención, el pariente cercano. La redención no es solamente que nos redimió y que nosotros no entendemos exactamente qué es redención. Pues hoy le estoy contando un poquitito de lo que es la redención. Hoy le estoy diciendo así a grosso modo lo que significa redención. Le estoy diciendo que la condición nuestra para ser rescatados era sencillamente imposible. Entonces pasó un milagro, sucedió algo impresionante que no podremos entender todos los días de nuestra vida. Es que el Dios que es espíritu, el Dios que es 3 veces santo, se hizo como uno de nosotros. Se vino a emparentar con nosotros. Se vino a ser semejantes a nosotros, a sufrir los dolores nuestros. Se hizo hombre, se hizo nuestro pariente cercano. Y entonces Él tomó una cruz sin quejarse, porque la deuda era muy grande. Y con la cruz iba cargando tu culpa y la mía, una culpa eterna que en todas las eternidades no se podía pagar, porque ya se había multiplicado inmensamente nuestra maldad. Pero hubo un pariente cercano. Dice el proverbio que hay amigo que es mejor que un pariente. Es decir, que Cristo vino a hacerse pariente nuestro y vino a ser mejor. Es que Él es el amigo fiel. Y entonces se hizo pariente. Y colgado de la cruz, vino a demandar tu alma para tomarla para sí otra vez. Vino a pagar y a tomar de regreso lo que era de Él. Si tú eres salvo, eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Si tú eres salvo, tienes que entender la palabra redención como una figura ya, una cuestión política, una cosa preciosa, impresionante. Eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Nuestro pariente cercano, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a pagar y arrancarnos de las garras del enemigo. Por eso la Biblia dice: es que aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Porque los esfuerzos nuestros pueden ser bien intencionados, los psicólogos pueden ser bien intencionados, los amigos pueden ser bien intencionados, la familia también, pero nadie, ningún pariente nuestro es tan cercano como aquel que dio la vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una vez que has aceptado a Cristo, una vez que has entendido esto, una vez que has confesado tus pecados, entonces, por un decreto eterno, legal, ahora eres libre de condenación. Y usted debe de saber esto, porque aquellos que venimos a Cristo tenemos que saber que hoy ya no hay condenación para nosotros. Fuimos rescatados por nuestro pariente cercano. Fuimos rescatados por nuestro pariente cercano. Por eso dice Pablo: ¿quién acusará a los escogidos del Señor? ¿Quién los acusará? Si el Señor es el que justifica.
Y esto, mi amado hermano, es lo que te hace especial. Esto, mi amada hermana, es lo que te hace especial. Antes el hombre estaba bajo el dominio del pecado y no podía librarse. Pero desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, todo aquel que invoque el nombre del Señor puede ser salvo. Hoy usted, como creyente, aun cuando falla, usted puede huir del pecado. Antes no se podía huir. Hoy usted puede huir del pecado. Hoy podemos renunciar a cualquier práctica destructiva porque ya fuimos rescatados. Y el que falla ya no tiene que ser víctima de sus pensamientos diciendo: no sirvo para nada, ya no, mejor me voy a congregar nunca más. He defraudado a los hermanos. Sí, es cierto, defraudaste a los hermanos, pero tu pariente cercano, te cuento, te ha rescatado. Y ya no tienes que creerle más al enemigo. Tiene que soltarte. Si te entregas, tiene que soltarte. Hoy tienes opción. Hoy tienes la oportunidad. Hoy podemos renunciar. Hoy la cárcel ya está abierta. Bendito es su nombre para siempre. La cárcel ya está sin llave. Cristo vino y tomó las llaves, abrió la cárcel y tiene las llaves y liberó a los presos. La cárcel está abierta. La ley ya castigó a uno que cumplió totalmente. La ley demandaba tu vida y vino uno y dijo: yo pongo mi vida por ti. Un pariente cercano, alguien que se hizo como nosotros. Hoy ya no tienes que martirizarte por tus errores. Ya no eres esclavo. Ya Cristo fue afligido, avergonzado, fue expuesto, fue herido por ti. Tu vergüenza ya la llevó el Señor en su cuerpo cuando públicamente estuvo crucificado desnudo. Toda tu vergüenza, tu pariente cercano la pagó. Cuando el diablo te acuse, no lo niegues más. Dile al diablo si es cierto: eso soy, eso he sido, eso fui y mucho más. Pero, dile, pero te quiero recordar que tengo un pariente más cercano que mi propia madre, un pariente más cercano que mi propio padre, que mi propia mujer, que mi propio marido, diga usted mujer, que mis propios hijos. Un pariente que me amó con amor eterno. Así que esto de ser justificados no es para que usted ande en la calle o en las redes sociales: yo soy salvo, ya no me importa lo que la gente diga. No es para eso. No es para eso. Esto es para glorificar adecuadamente al Señor. Porque ante la gente quizás defraudaste a muchos y uno hay una vergüenza, pero también hay una corona de gloria que el Señor pone sobre nosotros, ropa nueva. Porque cuando ya el diablo te acuse, no lo niegues, pero recuérdale que tú has sido justificado. Y cuando sientas la vergüenza de tu pasado, recuerda que tu pariente cercano ya pagó. Ya pagó. Cristo se acercó hasta hacerse él mismo como tú y como yo. Cierra tus ojos un momento. Señor, gracias por esta palabra. Salva ahora, Señor. Salva a esta gente que en su angustia por haberte fallado hoy están tirados de rodillas, aceptándote a ti como el pariente cercano. Hoy se rompen las cadenas. Hoy la cárcel fue abierta. Lo único que tienes que hacer es darle tu vida a aquel que vino a pagar tu cuenta. Ríndete hoy al Señor. Comienza a decirle: Señor, recibo tu salvación. Perdóname, porque por mí fuiste a la cruz. Limpia mis pecados, mis rebeliones. Me vuelvo a ti de todo corazón.
perdóname. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy y para siempre serás mi pariente cercano, el único que puedes redimirme, el único que verdaderamente puede ayudarme. Rindo mi vida a ti. Vamos, dile al Señor: rindo mi vida a ti. Que no te dé vergüenza, que tu familia te oiga. Rindo mi vida a ti. Me vuelvo a ti de todo corazón. Y ya Satanás no tendrá más gobierno sobre mi vida. Que en el nombre de Jesús. Amén.